Buen día a todos. Bueno, en esta ocasión voy a explicar un poco sobre el resumen del video que nos mandó el profesor, que se basa en la práctica básica del SPS. Bueno, en el presente video veremos un poco sobre cómo podemos introducir datos, cómo poder desarrollarlo, ya que el programa es muy sencillo y no es necesario ser un experto para poder desarrollarlo en el programa. Veremos cómo poder introducir los datos del mismo programa o también extrayéndolos de un programa ya hecho ya. Bueno, comenzaremos a explicar. Bueno, ustedes estarán preguntando qué es el SPSS. Simplemente es un sistema de ampliación y flexión de análisis estadísticos y es una gestión de información que es capaz de trabajar con datos predeterminados de distintos programas. Desde unos sencillos gráficos hasta unos gráficos extremadamente grandes con muchos datos. Bueno, eso nos ayudará a descubrir la relación de dependencia e independencia establecida para clasificar sujetos y variables y también para predecir comportamientos y entre otras cosas más. Su aplicación fundamental es una orientación al análisis multivariante de diferentes datos que se puede obtener. Bueno, ¿para qué crear un SPSS? Simplemente eso nos ayuda a hacer el trabajo más de cálculo más fácil para nosotros. También ya no es necesario utilizar calculadora para sacar esos tipos de datos. Y no es necesario saber qué hacer, sino simplemente cómo hacerlo. Bueno, el interfaz del SPSS. Simplemente podemos encontrar aquí una interfaz simple donde hay cuatro divisiones que se pueden seleccionar, como es la vista de datos, que está más o menos por acá. También se puede ver los comandos que podemos encontrar en esta parte de acá y las variables que también pueden encontrar por esta parte de acá. Y bueno, esta vez solo estamos mostrando acá dos, pero ahorita vamos a verlo más detalladamente. Como podemos ver acá, aquí están la vista de datos, la vista de datos y las variables de datos, mejor dicho. Bueno, en estos casos, en esta vista de datos sirve para introducir los datos, valga la redundancia. Bueno, si queremos cambiar alguna vista de variables, entonces podemos dar clic aquí o aquí, cualquiera de estos dos lados. A la hora de calcular los datos, simplemente se puede hacer en columnas, como podemos ver acá, o también simplemente se lo puede hacer en filas, como podemos observar, o también en las intersecciones de las filas entre columnas, como puede ser acá en el principio, o en la intersección de acá de esta fila y esta columna, como también puede ser acá o acá, como lo está señalando. Si en algún caso queremos alguna variable o ver una variable, podemos ir acá simplemente en la parte de acá, que es la vista de variables. Bueno, ya habiendo explicado todo lo anterior, pasaremos a dar un pequeño ejemplo, que sería para poder estudiar una variable, ¿no? Como ejemplo de edad versus memoria. El primer paso es operalizar las variables. Luego vamos a tener que crear una variable de edad y una variable de memoria. Bueno, se empieza primeramente poniendo el nombre de la variable. Es importante saber que el nombre de la variable se tiene que poner sin espacio y tienen que empezar con una letra, no pueden empezar con un número o con cualquier otra cifra, ¿no? Bueno, tenemos que poner el nombre completo en la variable en la etiqueta, como podemos ver en esta parte de acá. Bueno, continuando capturando datos, tienen que preguntarse qué tipo de medida va a utilizar cada variable. Puede ser nominal, ordinal, intervalo o de razón. Bueno, ¿qué es escala primeramente? Escala es donde se puede ingresar los datos numéricos de una escala, valga la redundancia. Como por ejemplo se puede ingresar edades, número de ingresos. Es importante saber que las variables deben estar numéricamente en números. Bueno, nominal
Eso es para datos de cadena alfanuméricos o valores numéricos que representan categorías diferentes sin un orden. Como por ejemplo, 1 es igual a hombre, 2 es igual a mujer. Ordinal, simplemente ordinal se puede poner datos alfanuméricos también o numéricos. Los valores numéricos representan categorías diferentes con un cierto orden intrínseco, por ejemplo, 1 bajo, 2 medio o 3 alto. Para el siguiente paso tenemos que ver qué tipo de variables se va a introducir, a diferencia del otro, que puede ser numérico, coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada o cadena. Numérico se refiere a las variables cuyos valores son números simplemente. Estos valores que se muestran en el formato numérico estándar, que se utiliza como define una variable numérica cuyo valor se muestra con coma y separa cada 3 posiciones un punto como separador de parte decimal. Al igual que el anterior, el punto define una variable numérica cuyo valor se muestra con punto y separa cada 3 posiciones y con una coma que separa las partes decimales. Notación científica define una variable numérica cuyos valores se muestran con una e intercalada y un exponente con signo que representa una potencia de base 10. Fecha. La fecha simplemente es la variable numérica cuyo valor se muestra en uno de los diferentes formatos de fecha, calendario u hora reloj. Bueno, se puede seleccionar en la plantilla de la lista desplegable. El dólar. Simplemente el dólar define una variable numérica cuyo valor contiene un signo de dólar, un punto como separación de la parte nominal y múltiples comas como separación de miles. Moneda. Simplemente es una variable numérica cuyo valor se muestra en uno de los formatos de moneda personalizada que se haya definido previamente en las pestañas moneda del cuadro de diálogos, opciones del menú. Cadena. Son las variables cuyos valores no son numéricos y por ello se utiliza en los cálculos. Bueno, etiqueta de valores. Bueno, la etiqueta de valores recoge Este es prácticamente la etiqueta de valores. Esto recoge los valores asignados a las modalidades de variables de tipo cualitativo, correspondientes etiquetadas de valor, como la podemos observar en esta parte de acá. Teniendo 3 tipos de variables ya creadas con las indicaciones anteriores, se puede extraer algunos datos que ya tenemos o crear los datos que creamos convenientes, o si es que ya lo hemos hecho, continuar con lo que estamos haciendo. Con los valores ya obtenidos anteriormente, simplemente nos va a quedar una tabla muy parecida a esta, que acá ya podemos encontrarlos, mandar para que nos procese los resultados. Y bueno, como podemos observar, aquí encontramos los resultados ya resueltos todo. En esta parte podemos encontrar la barra de navegación del número de resultados. En esta parte de acá podemos encontrar las instrucciones que dio a la computadora. Acá podemos encontrar los resultados que nos dio. Y en la parte de acá se pueden encontrar los gráficos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido eso. Muchísimas gracias.